Bueno, ahora sí, a nombre del Comité Feminista de la UC, les damos las gracias por acompañarnos en esta jornada de actividades por el Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos a Maldita Musa, estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros, Daniela Cuevas, Mónica Zamora y Andrea Urbina. Maldita Musa es una colectiva y plataforma de gestoras de la cultura y las artes que buscan reivindicar el papel de la mujer como creadoras y artistas en la historia del arte, promover y difundir la obra de artistas que se identifican como mujeres y gestionar espacios con perspectiva de género y feministas. Esta conversación se llama Artistas no Musas y pues las dejo con ellas. Pues muchas gracias al Comité Feminista. Queremos agradecerles de verdad por esta invitación y por compartir este espacio con ustedes y también poder mostrarles un poco de nuestra visión y trabajo de gestión detrás de esta colectiva. Y queremos empezar planteándonos esta pregunta. ¿La historia del arte realmente es la historia del arte o es la historia del arte que hicieron los varones? Porque hemos aprendido a partir de una historia que parte o que ha sido escrita por hombres, principalmente blancos, cis heterosexuales. De acuerdo con la historia, los hombres han sido los padres y los maestros de todo, porque al parecer ellos son los únicos que han tenido grandes ideas. Mientras tanto, según la historia del arte, las mujeres estaban en sus casas cocinando y esperando a servir a sus esposos, obviamente con sus excepciones, como Frida Kahlo, que rompió con los estereotipos de la época y aún así fue criticada. Evidentemente, esta es solo una visión que nos ha planteado la historia y no es para nada real. Pero lo que la historia del arte realmente no nos cuenta es la historia que hay atrás de estos maestros, estos padres del arte, a quien tenemos endiosados en pedestales, en los museos más importantes, los artistas renombrados, tienden a ser personas violentas, misóginas, a las que no les decimos nada, no tomamos acción en contra de ellos porque lo hicieron por amor al arte, ¿no? Entonces está esta romantización de la violencia. Tenemos de ejemplo aquí a Pablo Neruda, que en un poema llamado Confieso que he vivido, confiesa literalmente haber violado a una mujer. John Lennon en una entrevista en los años 80 confesó ser un hombre violento que golpeaba a sus parejas y que estaba en su naturaleza de hombre, entonces que no lo podía retraer. Marlon Brando y Bernardo Bertolucci planearon y llevaron a cabo la violación de una morra de 19 años por amor al arte y quedaron impunes. Woody Allen, pues sabemos que es un pedófilo. William Burroughs asesinó a su esposa y después dijo que si no hubiera asesinado a su esposa, no hubiera escrito los grandes libros que escribió después. Entonces se genera esta romantización de que, oh, gracias a esta tragedia tenemos todos estos libros que escribió este güey, cuando es totalmente innecesario y misógino. Y bueno, por último, Pablo Picasso, que pues sabemos que era un macho, era un mujeriego, infiel, que tuvo algunas amantes menores de edad cuando él estaba casado, tenía 50 y tantos años y varios hijos. Y las obras de estas personas solo siguen en el ojo público como porque es gran arte, pero no nos estamos realmente cuestionando hasta dónde llegan estos tipos por el arte. Entonces, ay, no lo puedo cambiar. Ay, perdón.
Ya que tenemos esta pausa dramática, quiero invitar a los participantes a que si tienen alguna duda o pregunta o lo que quieran, lo pongan en el chat y hasta el final tendremos la sesión de preguntas. Ok. Entonces, bueno, esa es como la verdad sobre los hombres en la historia del arte. Y ahora nos ponemos a pensar cuál ha sido la participación de las mujeres a lo largo de la historia del arte. Y podemos como resumir que hay como cuatro caminos que pueden tomar las mujeres en el arte. El primero es el de ser musa. El de ser musa que lleva al culto de la agresión. Pusimos estos ejemplos como el martirio de Santa Águeda por Gaspar de... Olvidé el apellido. Por Gaspar de Palencia, perdón, que es un pasaje bíblico y en la Biblia vemos representación de mujeres simplemente como para demostrar lo que está mal, como que son pecadoras y las representaciones que surgen tienden de ser como de tortura y castigos hacia la mujer, mutilaciones y violaciones públicas. Luego tenemos el rapto de Proserpina por Bernini, que si bien es una escultura impresionante a nivel técnico, tiene unos detalles demasiado realistas y es en mármol, entonces te quedas como, oh por Dios, esta es una increíble pieza de arte, pero la temática de la escultura trata sobre literalmente el secuestro de una morra, que, ok, no fue una morra como física que existió, y sabemos bien que la mitología griega es altamente misógina, pero el no mencionar la temática de la escultura permite que siga habiendo réplicas de este mito y que lo veamos con la mayor normalidad del mundo, ¿no? Como, ay, sí, el rapto de Proserpina, ay, sí, la violación de no sé quién, como si fuera cualquier cosa. Y entonces tendemos a normalizar este tipo de acciones como, no es para tanto, es algo que simplemente pasa. Lo que nos lleva a nuestro siguiente ejemplo, que es Malgré Tout, por Jesús F. Contreras. La pieza original fue tallada en mármol, pero es considerada una de las obras de arte más hermosas y legendarias del arte mexicano. Entonces mandaron a hacer una réplica en bronce, que es esta que vemos aquí, que está en la Alameda Central del Centro Histórico de la Ciudad de México. Está en el espacio público y la gente habla de esta obra como de que, oh, por Dios, es que este vato hizo esta pieza a los 32 años con una sola mano, porque al parecer se quedó manco. Y malgré tout significa a pesar de todo en francés y habla como de esta esperanza de poder salir adelante, ¿no? Y están utilizando en metáfora una mujer que está imposibilitada, está amarrada, está desnuda, está en una posición incómoda, pero su rostro está viendo hacia arriba como de que, oh sí, yo voy a poder salir de esto, voy a poder salir adelante. Y realmente para representar la esperanza pudieron haber encontrado 1000 metáforas distintas que no incluyeran una representación gráfica de violencia de género. Y la gente no está hablando de esto usualmente porque el arte, porque la técnica. Por otro lado, tenemos a las mujeres invisibilizadas, a las morras de chocolate de las que nadie habla porque la historia decidió que era mejor borrarlas. Por ejemplo, Alice Guy Blaché, que fue la primera mujer en hacer películas de ciencia ficción, aunque todos pensemos que fue Georges Méliès, en realidad no fue así. Fue esta mujer que trabajaba con un famoso inventor francés que le prestaba una cámara y así fue como en 1896 realizó El Hada de los Repollos, que fue una película en donde, además de hablar sobre ciencia ficción, tenía efectos especiales, que también fue la primera en usarlos, y en usar la cámara lenta. Entonces, esta mujer que hizo más de 1000 películas, que al final
con el paso del tiempo se perdieron y quedaron solo 300, en vez de darle el crédito que se merecía, prefirieron ponerlas al nombre de su esposo o ponerlas como anónimo, pero nunca dándole el crédito que se merecía. Además de que fue la primera en poder vivir de la profesión del cine y no conocemos nada o mucho sobre eso. Otro ejemplo en el caso de que las mujeres han sido invisibilizadas en el campo artístico, tenemos a la artista alemana Elsa von Freytag-Loring-Bowen, que también es conocida como la reina Dada o baronesa Dada, y bueno, eso tiene que ver porque fue una de las primeras dadaístas estadounidenses y que de hecho se cree que Marcel Duchamp le robó la idea del urinario, de la fuente, de la pieza más famosa de Duchamp de 1917, y que pues, por esta pieza Marcel Duchamp es conocido, reconocido como el padre del arte conceptual, uno de los mayores artistas hombres de las vanguardias durante la era moderna. Y bueno, existen varias pruebas en las que se le puede ceder pues, el renombre a Elsa. Por ejemplo, se encontró una carta donde Marcel Duchamp le escribió a su hermana justo en 1917, describiendo como una de sus amigas, bajo el nombre de un nombre masculino, bajo la firma de R. Muth, le había mandado un urinario a manera de escultura. Y justo ese mismo año también tenemos un ready-made de la baronesa, que es una tubería que se llama Dios. Entonces, bueno, todo apunta a que lo hizo Elsa. Y aquí la pregunta es, o sea, ¿qué pasó con el urinario original? Porque sabemos que solo existe una fotografía donde vemos el urinario y que según estaba dentro de un museo, bueno, dentro de una exposición, pero el urinario original de Elsa, pues no sabemos qué pasó con él. Después muere Elsa y pues como nunca fue reconocida, murió en la pobreza, nada de estabilidad emocional, y a partir de eso Marcel Duchamp deja que se le siga asociando con el urinario hasta terminar aceptando pues que sí era de él, y después manda hacer 14 copias del urinario, que estas copias fueron compradas, adquiridas por algunos museos, por colecciones privadas, y que pues ahora conocemos. Y no tiene mucho que apenas pasó una exposición en el Jumex donde había esta pieza, Marcel Duchamp y Jeff Koons. Bueno, pues hay que cuestionarnos qué hubiera pasado si en ese momento a la baronesa Dada se le hubiera reconocido como la autora intelectual, creadora de una de las piezas más famosas y que revolucionó totalmente el mundo del arte. Y otro de nuestros ejemplos es Elise Cohen, que fue una poeta de la generación Beat. Cuando pensamos en la generación Beat, pensamos en Jack Kerouac y su libro En el Camino, o en Allen Ginsberg. Pensamos en distintos nombres, pero la verdad es que nunca se nos pasa por la cabeza nombres de mujeres. O sea, es como, por un momento dudamos si existían mujeres en la generación del Beat, y sí hubo bastantes, y hay bastante información al respecto. Lo que pasó con ellas fue que fueron internadas en manicomios y les daban terapias de electroshock para hacer exactamente lo mismo que hacían los poetas Beat varones. Hablaban sobre liberación sexual, sobre consumo de drogas, alcohol, vive el rock and roll, los viajes, etc. Entonces, en el caso de Liz, ella ya era depresiva, era bisexual, se mudó con su novia, también tuvo un aborto, sus poemas pues hablaban de deseo sexual y consumo de drogas, así que su familia decidió internarla en un manicomio. Y cuando decidieron sacarla de ahí, ella decidió quitarse la vida porque era miserable, porque no podía ser libre, no podía expresarse libremente. Así que a sus 28 años decidió aventarse de la ventana del departamento de sus padres y matarse.
Y sus padres, su familia, en lugar de sufrir por la pérdida de su hija o algo así, decidieron quemar todos los escritos de Liz para que nadie supiera que su hija sí había ganado un boleto en primera clase directo al infierno por ello. Luego están las artistas que tienen una retórica feminista. Perdón, una disculpa. Paola, Albert, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Para que puedan continuar con la conversatoria. Gracias. Luego nos encontramos con las artistas que tienen una retórica feminista que normalmente suelen ser censuradas porque pues amenazan el sistema que está monopolizado por los varones patriarcales. Quería mostrarles un performance del artista chilanga Katia Tirado, que es activista del faquirismo. Para quienes no saben qué es el faquirismo, es el arte de soportar el dolor físico. Las obras de Katia tienden a ser de mutilación de su propia cuerpo y autolesionamiento. Este performance, que me parece una joya, yo lo vi y quedé impactada, quedé con los pelos de punta, en serio, me incomodó bastante, me llegó el mensaje. Se llama El mandil de mi mamá y suceden dos acciones. La primera acción es Katia con el mandil de su mamá preparando la comida. La comida son tampones en salsa de tomate. Entonces ella agarra un tampón, lo embarra en salsa de tomate y se lo mete a la boca. Y continúa así durante como 5 minutos hasta que tiene la boca llena de 30 tampones. Y en la segunda acción lo que hace es agarrar los tampones y ponerlos sobre botellas de vino vacías, como haciendo alusión a que está haciendo bombas Molotov con ellas. Es un performance impresionante. Yo lo mostré en una clase hace como 3 meses y ahora que lo quise buscar para compartirlo el día de hoy, ya no está, ya no hay registro de él ni en YouTube ni en internet, como que no se habla mucho de él. Por eso les puse aquí la imagen de que el video no está disponible porque lo censuraron y lo bajaron de internet. Y por si fuera poco, todavía tenemos más y más ejemplos. Tenemos a la artista de Luxemburgo, que es muy famosa por sus performances. Entonces, ella en 2014 va al Museo d'Orsay, realiza una performance que es pararse, bueno, sentarse delante de esta pieza, El origen del mundo, del famoso artista Gustave Courbet, que en su momento él pinta a una mujer acostada donde se ve su vulva y parte de su estómago. Para ese momento, pues él iba en contra de las estructuras o de este discurso que regía el mundo del arte, porque, wow, un desnudo. Y en ese momento pues fue muy admirado, sigue siendo muy admirado, reconocido porque un hombre pintó y pudo transmitir lo que es el cuerpo de una mujer desde la mirada de un hombre. De Robertis, pues ella, su performance consta en que se sienta, empieza a decir unas palabras, abre sus piernas, o sea, se ve su vulva y lo que ella está recitando es: yo soy el origen, yo soy todas las mujeres, no me has visto, quiero que me reconozcas, virgen como el agua, creadora de esperma. Y bueno, ¿por qué tendríamos que reconocer a un hombre que retrató el cuerpo de una mujer de una forma muy romantizada? ¿Y por qué no reconocer el trabajo de una mujer que está autorretratándose? Y no es como que las mujeres no se hayan autorretratado antes, no hayan pintado desnudos antes. Claro que se ha hecho. Tenemos esculturas, tenemos pinturas, pero tiene que llegar un hombre a hacerlo para que se le reconozca y se le dé el valor que a una mujer pues no se le ha dado. Y como tercer ejemplo traemos esta obra que es brutal y es muy dura,
Es el registro de una intervención que hizo Ana Mendieta en 1973 mientras era estudiante de la Universidad de Iowa. Lo hizo como forma de protesta a causa de la violación y el feminicidio de una de sus compañeras. Esta intervención se llevó a cabo cuando ella invitó a amigues a su departamento a cenar, y cuando llegaron la puerta estaba entreabierta, y cuando entraron lo primero que vieron fue esta escena de Ana Mendieta amarrada de brazos y piernas, sin pantalones, llena de sangre. Esto es otra forma de retratar el sometimiento de una mujer. Por ejemplo, el ejemplo del que nos hablaba Cuevas, del Malgré-Tout, donde uno está haciendo una crítica a la violación y el otro la está romantizando. Uno lo censuran en redes y el otro está en la Alameda Central. Evidentemente es por quién lo hace y porque la obra de Ana Mendieta es violenta para la mirada patriarcal y para los hombres. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que las mujeres simplemente son invisibilizadas por ser mujeres, a pesar de que hablen de las mismas temáticas de los hombres, que probablemente, claramente, ellos no entienden. Y el cuarto camino que toman las mujeres, bueno, que según la historia del arte toman las mujeres, son las que son una excepción, pero aún así son víctimas del sistema patriarcal. Por ejemplo, Yayoi Kusama con Andy Warhol. En 1964, Yayoi Kusama presenta su primera exhibición individual, donde pone esta obra que se llama Aggregation 1000 Boat Show. Andy Warhol asiste y queda fascinado con lo que está viendo. Es un barco con formas fálicas, por así decirlo, y un papel tapiz repetido. 2 años después, Andy Warhol hace lo mismo y no menciona la inspiración que le generó Yayoi Kusama, lo que le causó una depresión enorme y un intento de suicidio. No es el único hombre que ha intentado plagiar a Yayoi Kusama. Es importante mencionar eso. Y por otro lado tenemos el sonadísimo caso de Yoko Ono, una artista conceptual japonesa que formó parte del Fluxus y generó se dio a conocer también dentro del mundo de la música, y lo único por lo que es conocida es por ser la mujer que separó a los Beatles, y pues no fue la mujer que separó a los Beatles, fue la artista. Entonces hay que replantearnos cómo vemos a las mujeres en el arte. Ahora, después de todo lo que les hemos mencionado, si se ponen a indagar sobre cada caso de cada obra de arte creada por un hombre, podrían encontrarse con este tipo de notas. La noche que William Burroughs asesinó a su esposa en la colonia Roma, que, por cierto, hay gente que por morbo va a visitar el departamento porque quieren ver la escena de un feminicidio que quedó impune. La niña amante de Picasso, María Therese, que como sabemos ella tenía 17 años cuando Picasso tenía como 50 y tantos, y es como un retrato de ella llorando porque él la hacía miserable y la manipulaba horriblemente. El último tango en París, la violación a María Schneider, que fue lo que ya les había comentado anteriormente, que Marlon Brando y Bernardo Bertolucci llevaron a cabo la violación de María Schneider cuando ella tenía 19 años, y como fue en nombre del arte y no es como una escena real, según esto, de algo que sucede en las calles, como por ejemplo el caso de Ingrid Escamilla, las fotos de la violación de María Schneider siguen en el internet. Por más que la película creo que está prohibida en Europa, las imágenes siguen estando en internet y es un trauma del que ella nunca se va a recuperar en su vida. Y pensaríamos que todo esto ya quedó en el pasado porque eran otros tiempos, es 2021, todos somos amigues, y no. Este año el actor mexicano Demian Bichir va a estrenar una película muy estilo Lolita, en la que él es un señor de 50 y tantos años que va a Acapulco
a visitar a un compa y la amiguita de la hija del compa, que tiene 14 años, lo seduce y entonces él como que, cae en su seducción y entonces, bueno, ok, amigo, eres un adulto, o sea, como que la culpa no es de la morra, la culpa es del adulto que no está siendo un adulto, que no está como entendiendo que eso no está bien, porque a los 14 años como que realmente no tienes idea de la gravedad de los asuntos, entonces no le podemos echar la culpa a ella. Pero, en fin, esta película se va a estrenar este año. Y bueno, la realidad de las mujeres que están metidas en la historia del arte. Estamos un poco traumadas con el caso de Yoko, ¿no? Porque hace poco subimos en nuestra plataforma de Instagram un TikTok donde la utilizábamos como ejemplo y tuvo bastantes interacciones, bastantes fifas diciendo que es una cualquiera, que se colgaba de la fama de su esposo, que no sé qué, cuando en realidad se conocieron en una exhibición de arte de ella. Pero estas son las notas que puedes encontrar en internet. Yoko Ono, mala fama, la persona más odiada en la historia del rock. ¿Qué fue de Yoko Ono, la artista conceptual y viuda de John Lennon? Esta nota es del 2020. La carrera artística de Yoko Ono empezó en los años 60. O sea, tomó todos estos años para que por fin empiecen a hablar de ella como una artista conceptual, porque hace meses todas las notas que aparecían de Yoko Ono mencionaban la viuda de John Lennon, la persona que separó a los Beatles, bla, bla, bla. Entre las preguntas frecuentes de Yoko Ono aparece esta. ¿Qué es ser una Yoko Ono? Ser la Yoko Ono de alguien en la sabiduría popular significa ser la responsable de la ruptura de un grupo de personas, porque 4 adultos no pudieron solucionar sus problemas entre ellos y tenían que echarle la culpa a una mujer. Eso es misoginia. Hasta la semana pasada que Ringo Starr salió a decir, después de tantos años, como, hey, esperen, no fue ella, no fue culpa de ella. Y entonces, ya que un hombre, Ringo Starr, salió a decir que no fue ella, ya entonces estamos diciendo, tal vez tiene razón, tal vez no era culpa de ella. Y entonces ahora cuando googleas a Yoko Ono, las notas ya empiezan a ser un poco más diversas, ya le empiezan a reivindicar gracias a un poco el trabajo que nosotras hacemos, como el de colectivas feministas y más gestoras con perspectiva feminista que buscan esto, que Yoko Ono, después de pasar la mayoría de su vida siendo la villana, al fin pueda ser conocida como quien en verdad era y que no tenía la culpa de absolutamente nada. Y ahora nos preguntamos, después de todo esto que les estamos enseñando, ¿todavía creen que estamos exagerando? Pues no, y por eso traemos unos datos duros para mostrárselos. La colección del MUAC en 2019 contaba con el 64% de obras de artistas de hombres y solo el 14% de artistas mujeres. Ese 22% que queda ahí flotando es de colectivas, de grupos o de anónimos, que sigue siendo más que el 14%, que son las mujeres. Por suerte, actualmente Amanda de la Garza, que es la directora del MUAC, está priorizando que las políticas tengan que está priorizando las políticas con perspectiva de género y que haya un espacio de exposición muchísimo mayor para movimientos sociales como el feminismo. Ahora, también tenemos este dato que espacios, instituciones museísticas tan importantes, hablando de la Ciudad de México, aparte tan reconocidas, no solo en la Ciudad de México, sino en México, como el MAM, Museo de Arte Moderno, o el Museo de Arte Carrillo Gil, pues generalmente en sus colecciones, que pues también utilizan para sus exhibiciones o para intercambiar con otros museos, pues generalmente tienen menos del 25% mujeres artistas, o sea, ni siquiera la mitad. Y por si fuera poco, era como de esperarse, estas obras creadas por mujeres artistas, pues se suelen subastar por precios menores, o sea, ni el 50%, sino 46.7% por ciento menor en comparación con las obras creadas por hombres.
Entonces, después de todo lo que les acabamos de contar, nos surge esta pregunta: ¿cuál es la importancia de gestionar perspectiva de género y perspectiva feminista? Nuestra respuesta es revertir todo lo que les acabamos de decir, desaprender prácticas misóginas, poder generar una mirada crítica en el espectador y también en la gente de arte, que podamos ver la técnica, pero no fingir que la temática no está ahí, que los artistas no fueron violentos, sino poder generar espacios más inclusivos, eh, que no promuevan la violencia de género. Y tampoco se trata de cancelarlos, porque estamos un poco en contra de la cultura de la cancelación, que pensamos que no funciona. Sí queremos tener una mirada crítica, queremos invitarles a tenerla y saber que esto es un aprendizaje, desaprendizaje. Es también complicado cuestionarnos esto porque pues a través de los años se ha escrito, compramos algún libro de arte o tomamos clases que tengan que ver con historia del arte y siempre va a haber hombres. Por ejemplo, en el caso de Picasso, nos puede caer de lo peor, pero existe, está ahí, está en todos los libros de historia del arte. Sí, wow, el padre del cubismo, junto con George Braque, o sea, y Braque también es un hombre, ambos europeos. Entonces, digo, no van a desaparecer, pero sí hay que tener en cuenta, saber de dónde parten sus ideales, sus acciones para crear sus pinturas, esculturas y entender por qué esta historia ha sido escrita por ellos. No queremos dejar estos huecos blancos en la historia del arte porque sabemos que no es posible, no podemos decir como de, bueno, ya todos los libros de historia del arte tachen a Picasso, por ejemplo, y no va a pasar, pero sí queremos estar buscando, investigando en la historia y estar recuperando los nombres de artistas mujeres que quedaron ahí, que quedaron sin ser nombradas en su momento, y no solo en la historia, sino actualmente. Hay muchísimas artistas morras que están creando, que están trabajando, que están creando en colectividad y eso es lo que por lo que estamos apostando, por un espacio inclusivo donde todas las mujeres pues estemos seguras, sea un lugar sano y podamos desaprender estas prácticas misóginas en el mundo del arte. Y por otro lado, algo súper importante que hay que tener cuidado con la visión eurocentrista que también nos afecta. O sea, si el heteropatriarcado nos afecta, la visión eurocentrista sumándole, pues es algo muy complejo. Y puede que sí en la historia del arte es creada por hombres, pero también a qué mujeres estamos nombrando, a quiénes estamos volviendo a poner en los libros de historia del arte. Aquí les ponemos algunos ejemplos y para nosotras, para Maldita Musa, es muy importante utilizar la interseccionalidad como una herramienta y cuestionar y también cuestionarnos qué es lo que estamos aprendiendo y también qué es lo que estamos contando, cuál es la historia, cuáles son las historias que queremos contar para seguir construyendo espacios con perspectiva de género y también feministas. Y pues nada, este es un poco del trabajo que hacemos nosotras en Maldita Musa. Queremos aclarar que nosotras seguimos aprendiendo y desaprendiendo también. Y gracias. Les queremos agradecer, estábamos muy contentas, bueno, estamos muy contentas y también nerviosas porque es nuestra primera plática y la verdad es que estábamos pues ahí conflictuadas con el nerviosismo y gracias por su tiempo, por este espacio y si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden hacérnoslo, igual por el chat, pero pues igual pueden prender su cámara o su micrófono y hablarnos, eso estaría muy bonito. Y bueno, pues gracias.